Saludos a todos, bienvenidos otra vez a un video y en esta oportunidad vamos a una tercera parte con el recuento histórico de las extintas pandillas en El Salvador, porque a la actualidad 2025 están prácticamente reducidas a casi nada. Anteriormente vimos en los capítulos anteriores el origen, cómo se consolidaron y cómo crecieron en la década de 1990 bajo el gobierno de Armando Calderón Sol. Ahora vamos en el próximo gobierno, en el tercero del Partido Arena de Francisco Flores, que inició su periodo en 1999. Con este finalizaba la década de los 90 y el tema de las pandillas era más evidente y muy preocupante para esas fechas. Desde su campaña, Francisco Flores proponía un supuesto nuevo modelo de seguridad pública, planteaba en su plan una alianza por la seguridad, prometió que abordaría de forma integral todos estos problemas de la violencia, de la delincuencia de las maras. La política comenzaba a colgarse de este problema porque la gente sufría mucho el flagelo de estas pandillas en las colonias, en las calles. La promesa generó entre la población grandes expectativas en la medida que la agenda de los políticos se centró principalmente en el tema de la delincuencia. Y estos prometían un compromiso serio, fuerte, en contra de todos estos grupos. El eje del plan de Flores era, como siempre en la política, citando mejorar la eficiencia de la policía, la fiscalía, el poder judicial, prevención social, participación ciudadana, rehabilitación social, temas de las zonas marginales en las agendas de los gobiernos, muchas cosas como esa, que a primera vista sonaban bastante bien, ¿no? Aunque sí se debe reconocer que la PNC comenzó a llevar registros de su trabajo y de los delitos de las pandillas en las calles, y eso permitía tener cifras estadísticas mucho más claras. Aunque lastimosamente las maras ya no eran inofensivas, pero la rama política vio una enorme oportunidad mediática y electoral en ellas y dejó de lado el monstruo que representaban y que seguía creciendo. Así que la parte política lo retomó como un instrumento de agenda mediática para poder captar más votos. Francisco Flores comenzó su presidencia culpando a la violencia social de la mayoría de los homicidios, desdeñando las acciones de las pandillas, pero la historia demostró que Flores dejó la presidencia con unas pandillas más fuertes y sofisticadas. Esto es lo que a continuación vamos a desarrollar. Según las cifras oficiales, entre el año 2000 y 2001, el país mantuvo una tasa promedio de 39 y 37 muertes a manos de las maras por cada 100.000 habitantes. Para 2002 había un leve descenso de 32, pero para el 2003, cuando el plan mano dura escaló, de nuevo volvió a subir a 36. Las pandillas comenzaban a hacer moneda de cambio el cobro de las extorsiones, es decir, pagar para trabajar, pagar para hacer comercio e incluso para poder vivir, no tranquilo por supuesto, pero para tener ese derecho a vivir. Este cobro desataba estadísticas rojas en muchas fechorías de las maras, era un mal incontenible ya en ese momento. Hay tres puntos que pueden señalarse directos a Francisco Flores. Primero, fingió combatir las pandillas. En efecto, un show, un espectáculo fingido, no era algo en serio o una solución definitiva. Este primero fue usar a los militares, el ejército, en tareas de seguridad para el año 2000. Ante la creciente crisis de seguridad, Flores Pérez tomó la decisión de incorporar en los patrullajes al ejército en apoyo para la PNC. Sería el primer presidente en hacerlo y esto despertó cierto morbo porque la gente recordaba la guerra civil. Esto marcó el inicio de la militarización de la seguridad pública, pero en ese momento sería más propagandístico que efectivo. Es decir, tomar fotos, crear portadas, crear propaganda, publicidad, que en las calles, en las colonias, no había un beneficio o algún efecto positivo de cambio en la seguridad. Aunque sí hubo muchos despliegues militares, la Fuerza Armada comenzó a apoyar a la PNC en zonas de muy alto riesgo, a hacer patrullajes conjuntos en áreas controladas por las pandillas, zonas muy conflictivas, fuertemente dominadas por las maras. También los militares resguardaban puntos estratégicos como entradas a algunas colonias, terminales de buses, escuelas, mercados u otros. Se instalaban puntos de control en las carreteras para verificar documentos y detener a algunos sospechosos. En la estrategia se proponía la creación de unidades combinadas entre la FAES y la PNC, pero la combinación de todo eso no dio un fruto esperado. Podría ser por la débil implementación y no fue algo plenamente rígido o duro, como decía el plan mano dura. En un espectáculo
Con efectivos militares, para los medios, el presidente Francisco Flores anunció con bombo y platillo el 22 de julio del 2003 el Plan Mano Dura, entre comillas. Esto para debilitar, desarticular a las maras, porque todas estas estaban ya muy bien instaladas en el corazón de las colonias y representaban un peligro enorme para toda la gente. Flores dijo que era un proyecto de completa desarticulación de las maras y llevaría también reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, endureciendo algunas penas contra las acciones que estaban tomando las pandillas. Esto en teoría le facilitaría tomar acciones legales y pues desarticularlas, algo que no sucedió. Con despliegue de fuertes operativos para capturar a estos mareros por todo el país, la PNC ya tenía muchos registros activos y conocía los alias, tenía mucha información, toda la ficha, antecedentes, lo cual parecía darles ventaja a las autoridades con el despliegue del Plan Mano Dura para arrestar a todos estos, y en efecto lo hacían. Pero en algunos operativos los soldados portaban fusiles de asalto, equipo de guerra, salían con tanquetas, y esto no era común para planes de seguridad, pero levantaba mucha expectativa, aunque en la práctica quedaba como eso, como la foto nada más. Curiosamente, todo esto coincidía 4 meses después que Arena había sufrido una derrota electoral en las votaciones legislativas y municipales en favor del FMLN. Y esto también coincidía 7 meses antes de las elecciones, de las próximas elecciones presidenciales que afrontaría su partido Arena. Por lo tanto, se volvió una especie de espectáculo electoral. El supuesto Plan Mano Dura causó un terremoto mediático. Por un lado, algunos románticos apelaban a defender a las pandillas, los derechos humanos, los muchachos marginados. Otros pensaron que esta cosa iba bien en serio, ya que hicieron fuertes operativos para detenerlos y les tomaban fotos, los llevaban, los apresaban. Pero para julio del 2003 y agosto del 2004 se registraron 19.275 arrestos de pandilleros. Sin embargo, 17.540 de estos fueron liberados en las primeras audiencias, es decir, a los pocos días, y era porque la legislación que se había heredado carecía de peso contra las maras. En pocos días, así puntualmente, el 91% de los mareros estaba de regreso en las calles y otra vez en sus lugares de las colonias, volviendo a todas sus fechorías. Este show salió bastante caro, ya que los mareros salían más agresivos contra la autoridad y también contra la gente común. Esto marcó un punto de no retorno, viendo a la PNC como un blanco y como enemigos a todos aquellos que se relacionaran con ellos. Pero Flores siguió el despliegue en San Salvador, Sonsonate, La Paz, San Marcos, entre otros. Y el círculo infructuoso continuaba, detenidos unos días y libres de nuevo. Y los datos no mentían. Había evidencia que los mareros se volvieron peores. A pesar de todas las medidas adoptadas, la tasa de homicidios aumentó hasta el doble, ya que venía incrementando en los últimos meses. En el 2002, antes de la implementación del plan, se tenía un promedio de 7 diarios. En los siguientes meses, el promedio se elevó a 11 diarios y al finalizar el periodo de Flores, se alcanzaba una cifra de 36 y hasta 64 por cada 100.000 habitantes. Cifras muy alarmantes que daban miedo. Y esto evidenciaba un incremento significativo durante el Plan Mano Duro. Es decir, los mareros reaccionaron de manera más violenta, más agresiva a el show que había levantado Francisco Flores. Lo que sí fue sorprendente es que, a pesar de las cifras adversas, el plan elevó la popularidad de Flores. Su evaluación pasó de 5 puntos, es decir, a la mitad, en una escala del 0 al 10, y alcanzó 6.26 para diciembre del 2003. En solo 5 meses de vigencia de su plan, en los despliegues, y para calentar campaña del partido electoral Arena, fue lo que mejor les pasaba. Por lo tanto, se puede decir que por lo menos ellos políticamente habían alcanzado su objetivo. Pero el problema del aumento de la delincuencia de las maras no solo fue en las cifras fatales. Aunque ya cobraban extorsión, en el periodo de Flores se agudizó, se estructuró mejor esto, ya que al principio este delito aún no era tan sistemático ni muy sofisticado como llegó a ser en los meses y años siguientes. Los mareros le llamaban renta, que se entiende un cobro de un alquiler, o también en referencia al ISR, al impuesto del Estado, en este caso un impuesto de las pandillas. Antes de la mano dura, este cobro era bien desorganizado, algo prácticamente voluntario, con montos pequeños, sin mucha presión y sin una estructura de cobro bien establecida. Pero luego las maras comenzaron a coordinar más los cobros de la extorsión con los líderes de las comunidades y a diseñar una estructura de administración y de cobro para esto.
Y también dentro de eso una línea de encargados de despacharse al que no pagara. Se reportaron casos en Soyapango, Mexicano, Silopango, Apopa, entre otros lugares, donde tomó auge para comenzar a cobrar a cada negocio una determinada cantidad de dinero semanal, quincenal o mensual, en mercados, tiendas, transportistas. Tal vez en ese momento no tan agresiva, pero en los próximos meses sí se intensificó demasiado. Se comenzó a despachar, a liquidar a todo aquel que no pagaba. Obviamente, esta ley, esta decisión de las maras, disparó las cifras fatales de la delincuencia en El Salvador. Otro punto fue que el hecho de encarcelar a tantos mareros sin una disciplina, sin un control en las prisiones, provocó que al interior de estas los mareros también comenzaran a organizarse y a establecer comunicación con el exterior. Así se hacía una línea jerárquica que se perfeccionaría con el paso de los años. El encarcelamiento masivo, sin duda, en la cárcel hizo que las pandillas se organizaran al interior de los centros penitenciarios. Estos lugares comenzaron a convertirse en universidades de los delincuentes pandilleriles. El poder de las maras creció en las calles y también en las cárceles, que fue sus cuarteles generales. Creció enormemente, en contraposición a lo que vendía el plan de Francisco Flores. Económicamente las maras se fortalecieron mucho y la represión a la gente trabajadora ya era insostenible. Ante lo desbordante del tema, Flores impulsó un marco legal para hacer frente al poder de las pandillas, aunque vale aclarar que todo quedó como letra muerta, solo en papel, sin llevar cambios reales a las calles. En julio del 2003, por decreto ejecutivo, promulgó la ley antimaras. Esta penalizaba la pertenencia a las pandillas con penas de hasta 6 años de prisión, aunque no hubieran cometido delitos, es decir, por ser marero. Y de nuevo, esto no se cumplió para nada. Más parecía una estrategia disuasiva que no sirvió. De nuevo, los arrestos continuaron. Fueron masivos, aunque se recuerda cómo los mareros de manera prepotente, amenazante, rifaban, hacían sus señas al ser arrestados frente a los medios y a las autoridades, es decir, no tenían miedo. Lo peor de todo, la Corte Suprema de Justicia declaró la ley inconstitucional y todo volvió a quedar peor que antes. Flores, de igual manera, llevó también reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para endurecer las penas contra todos estos pandilleros, aunque sí aumentaron los años que le pondrían para cada delito, homicidio, extorsión, robo, entre otros. Y aunque la corrupción del sistema judicial no era culpa directa de Francisco Flores, fue un factor fundamental para evitar un funcionamiento adecuado de algunos aspectos legales. Por primera vez se incluyó a la Mara MS-13 y al Barrio 18 como grupos delictivos organizados dentro de la ley de asociaciones ilícitas. En esto se buscaba perseguir judicialmente a los líderes de estas maras como responsables de la estructura y de los autores materiales e intelectuales de muchos delitos en las calles. Durante el gobierno de Flores, que terminó en el 2004, las cárceles de El Salvador se enfrentaron a graves problemas relacionados con el crecimiento de las pandillas. Esto se intensificó con la implementación del Plan Mano Dura. El sistema estaba colapsado, con un enorme hacinamiento, más del doble de su capacidad en todos los centros penitenciarios. Santa Ana, Quesaltepeque, al interior las maras organizaban su estrategia y a todos sus militantes en las calles. Y sobre todo tenían una comunicación prácticamente directa, sin ningún obstáculo desde afuera hacia las calles. Y el otro error que terminó ayudando a las maras fue que al final del gobierno de Flores comenzó la segregación, la separación de las pandillas al interior de las cárceles. Un punto decisivo también porque esto les demostró que ellos tenían poder y ellos tomaban las decisiones por encima de todas las autoridades de este país. Inicialmente, los pandilleros de la MS-13 y la 18 estaban mezclados, era indistinto dónde los metían, en la misma cárcel, lo que generaba constantes peleas, choques porque eran enemigos y pues muchos pleitos al interior de los penales. Aunque no sucedió de golpe, pero el inicio de esta separación dio luz verde a las maras para un control total y establecieron gobiernos internos controlando el ingreso de alimentos, visitas, extorsión, comunicación y todo lo que tendría que ver al interior de las cárceles. Comenzaban a establecer una cúpula de autoridad desde las celdas hacia el exterior. Las cárceles en esta época ya podría decirse que fue el inicio de los centros de fortalecimiento de las pandillas. No las debilitó, las fortaleció. Esto preparó el terreno para el auge de la violencia para los gobiernos siguientes. La propaganda de mano dura de Flores no fue más que un abono para las maras. En vez de eliminar las pandillas, les dio una estructura más fuerte, económica, jerárquica y de orden vertical, tanto fuera como dentro de las prisiones. Y lo más sorprendente fue que las cifras, las estadísticas, comprobaron que el problema
siguió empeorando en manos de Francisco Flores. Lejos de solucionarlo, lejos de una solución, una alternativa, se dio más fortaleza económica, de armas, de poder de todas las maras. Y sobre todo que esto se había gestado en los años anteriores y con Calderón Sol, el expresidente, se había consolidado. Ahora con Flores podría decirse que se organizó ya plenamente como estructura criminal. Pero el Plan Mano Dura proyectó una imagen de autoridad y control, promoviendo la idea de que Arena estaba combatiendo las maras, promoviendo la idea, porque ese era el objetivo de ellos políticamente, que Arena era el partido que estaba combatiendo las maras, y no, era todo lo contrario, las estaba fortaleciendo. Y esto le dio un significativo apoyo popular al partido. Esto también fue capitalizado por el candidato arenero Elías Antonio Saca, que en un siguiente video explicaremos también las acciones de su gobierno que tampoco resultaron efectivas o positivas para combatir a las maras. Pero Saca se colgó de esta propaganda y prometió una versión más agresiva en la política de seguridad, que luego la llamó mano súper dura. Los políticos decían, el único partido que combate las maras es Arena. Y eso simplemente era para fines electoreros, porque estadísticamente comprobado fueron quienes les permitieron nacer, crecer, consolidarse, darle fuerza, armarse y organizarse, de todo. Y así cerraba la década de los 90, pasando al nuevo siglo, pero en una situación mucho peor a manos de las maras. Pero continuaremos con esta serie y en próximos videos explicaremos los sucesos que siguieron a partir de los próximos gobiernos que tampoco atendieron esta problemática. Muchísimas gracias por apoyar siempre la comunidad del contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.